ventaja a favor de Keiko Fujimori en el segundo lugar. Y si comparamos con lo que viene ocurriendo o con lo que viene ocurriendo en los meses previos, se podría apreciar efectivamente un ligero declive en Castañeda, acompañado del estancamiento ya permanente constante de Keiko, y una tendencia también al alza de Toledo, pero muy moderada. O sea, no estamos hablando de ritmos que lo lleven pues a cifras muy elevadas en el futuro, ¿no? Y los otros candidatos, los que se mantienen a la saga en cuarto y quinto lugar, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, ¿deben ser descartados ya de las elecciones o todavía? Yo creo que no, yo creo que al contrario, porque para estar en esos lugares y seguir subiendo, porque en el último mes ambos han subido algo, indica que todavía tienen un potencial de seguir avanzando, ¿no? Yo no diría necesariamente muy lejos, pero todavía creo que hay posibilidades de alza para ellos. Vamos a ver cómo está el Congreso de la República en intención de voto, porque usted sabe que no siempre se vota igual. Cuadro del Congreso. Perú Posible, 19%. Fuerza 2011 obtendría el 15% del Congreso. Solidaridad Nacional, 12%. Gana Perú obtendría el 9% de los curules. Alianza por el Gran Cambio obtendría el 6%. El partido aprista llegaría al 5%. Fuerza Social, 3%. A partir de aquí no pasaría la valla ninguno, viene en Cambio Radical con 1%, Fonavistas del Perú con 1% y Fuerza Nacional con 1%. Bueno, ahí una cosa interesante, Alfredo, antes de mencionar el comentario de Alfredo, otros 1%, Blanco Vicedo 9%, no precisa el 18%. Es que el partido aprista conseguiría representación en el Congreso. Sí, y además hay que tener en cuenta que hay un 18% que ante esta pregunta no contesta, porque todavía los nombres de las agrupaciones no se conocen bien, el voto para el Congreso está menos definido que el voto presidencial. Eso hace pensar que efectivamente la valla sería superada tanto por la Alianza para el Gran Cambio como para el partido aprista, e incluso lo que puede ser una cierta sorpresa es que Fuerza Social aparece, ¿no? Es decir, en la presidencial no aparece, pero en la lista parlamentaria sí aparece con un 3%, habiendo 18 indecisos, les da una luz de esperanza. Porque también es cierto que son muchos más los candidatos y que la campaña al Congreso va a la saga de la presidencial. Así es, porque se han cerrado más tarde las listas para el Parlamento y recién están apareciendo los candidatos, ¿no? O sea que aquí todavía pueden haber novedades y de hecho esta es una novedad. ¿Qué pasaría en una segunda vuelta? Escenarios para la segunda vuelta. ¿Por quién votaría usted si se definiera entre Luis Castañeda y Keiko Fujimori? Luis Castañeda 46%, Keiko Fujimori 38%, Blanco y Viciado 12%, no precisa el 4%. Otro escenario de segunda vuelta. Si la segunda vuelta fuera entre Luis Castañeda y Ollanta Humala, Luis Castañeda ganaría con 56% y Ollanta Humala quedaría en segundo lugar con 25%. Blanco Viciado 14%, no precisa 5%. Escenarios para la segunda vuelta. El tercer escenario, ¿por quién votaría usted si la segunda vuelta fuera entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala? Keiko Fujimori 48%, Ollanta Humala 27%, Blanco Viciado 21%, no precisa el 4%. Otro escenario de segunda vuelta. Alejandro Toledo enfrentado a Luis Castañeda y este es el de suspenso. 42% ambos. Empate técnico. Blanco Viciado 13%, no precisa 3%. Empate total en realidad. El siguiente escenario entre Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. Alejandro Toledo tendría el 48%, Keiko Fujimori 36%, Blanco Viciado 13%, no precisa el 3%. Otro escenario entre Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Alejandro Toledo tendría el 57%, Ollanta Humala el 22%, Blanco Viciado 18%, no precisa 3%. Y allí está la ficha técnica, que ahora es mucho más importante, es infinita, es un poco larga y bueno, si quiere la puede leer. Vamos a seguir conversando con Alfredo Torres. Esto de las fichas técnicas es todo un tema, pero vamos a conversar de eso después. Los escenarios de segunda vuelta, verdaderamente el único emocionante es Castañeda Toledo, ¿no? Así es. Está clarísimo que el único rival al que Toledo, si pasa Toledo, como parece todo señalarlo, a la segunda vuelta, el rival que podría hacerle peligrar el triunfo es Castañeda, ¿no? Hay un empate clarísimo en esta encuesta. Y eso ocurre, me parece, porque los fujimoristas en ese caso se inclinarían en masa por Castañeda. Lo que no ocurre en el escenario de que Keiko pase
a la segunda vuelta con Toledo. Claro. Los de Castañeda se dispersan entre ambos. Ahí ¿no? hay una cosa rara en el análisis de Luis Castañeda en la segunda vuelta, ¿no? Porque se ha hablado mucho de su enfrentamiento con Keiko por el segundo lugar que hasta ahora no se ha producido. Probablemente es por un cálculo de Castañeda en ese sentido, es decir, no quisiera perder el voto fujimorista. Así es. Pero es algo que Pero ahora probablemente... va a tener que hacerlo porque está quedando tercero. O sea, Sí. eso funcionaba bien mientras estaba Castañeda adelante o estaban empatados. Porque además la segunda vuelta no existe todavía, Claro, ¿no es cierto? pero si empieza a producirse, a confirmarse esta tendencia de una Keiko segunda, que es la que pasaría a la segunda vuelta y Castañeda quedándose fuera, Castañeda tiene que empezar a atacar a Keiko para poder ingresar a la segunda, ¿no? Ahora, espero